hablaremos acerca de la reducción de estados y acerca de la asignación de estados. La reducción en el número de flip-flops de un circuito secuencial se le conoce como reducción de estados. El algoritmo de reducción es un procedimiento que puede reducir la cantidad de estados en una tabla de estados, pero no afecta en las salidas del circuito. Un efecto imprescindible al reducir el número de flip-flops es que normalmente el circuito equivalente podría requerir más compuertas combinacionales. El procedimiento consiste en encontrar dos estados en nuestra tabla de estados, que con las mismas entradas den como resultado la misma salida y que lleven al mismo estado. Para comprender de una mejor manera haremos el siguiente ejemplo. Partiremos de un circuito secuencial cuyo diagrama de estados es el siguiente. Podemos ver que los estados están representados con letras y no con números binarios, dado que el estado interno solo sirve para producir las sucesiones requeridas. Sabiendo que hay un circuito finito de sucesiones de entrada que se pueden ingresar al circuito, ingresamos a la sucesión 0101011010, partiendo del estado inicial A. Cada entrada de 0 o 1 produce una salida de 0 o 1 y hace que el circuito pase al siguiente estado. Esto nos dará una idea del funcionamiento del circuito. Con los datos obtenidos tras la sucesión e inspección del diagrama de estados podemos proceder a realizar las tablas de estados. Supongamos que se halla un circuito secuencial cuyo diagrama de estados tiene menos de 7 estados y queremos compararlo con el circuito cuya tabla de estados es la anterior. Si se les aplica sucesiones de entrada idénticas y los dos circuitos producen salidas idénticas para todas las sucesiones de entrada, decimos que los dos circuitos son equivalentes y podemos sustituir unos con el otro. Ahora procedemos a buscar estados equivalentes en nuestra tabla de estados. Decimos que dos estados son equivalentes si para cada miembro del conjunto de entradas dan la misma salida y pasan el circuito al mismo estado o un estado equivalente. Vemos que los estados E y G cumplen con esta característica y por ello decimos que son equivalentes y podemos reducirlos a un solo estado. Ahora tenemos una tabla de estado con solo 6 estados. El estado E ha tomado lugar del estado G. Por ello tenemos que reemplazar cualquier estado G por el estado E. Al hacer esto vemos que tenemos dos estados equivalentes, los estados D y F. Podemos realizar de nuevo otra reducción. Comprobamos con la misma secuencia de estados que los resultados de las salidas y las transiciones entre estados son las mismas. Con esto comprobamos que los circuitos son equivalentes. Como vemos, pasamos de un diagrama de estado con 7 estados a un diagrama de estados con 5 estados. No obstante, el hecho de que una tabla de estados se haya reducido menos estados no garantiza un ahorro en el número de flip-flops o de compuertas. Asignación de estados. Al momento de diseñar un circuito secuencial con componentes físicos es necesario asignar los valores binarios codificados a los estados. En el caso de un circuito de m estados, los circuitos deben contener n bits, donde se debe cumplir que 2 a la n debe ser mayor o igual a m. Hay una variedad de codificaciones en las cuales podemos elegir, y con respecto a la codificación elegida será el tamaño de nuestro circuito combinacional. Entre las más comunes tenemos la asignación binaria, el código array y un solo 1. Esta última utiliza una cantidad de bits igual a la cantidad de estados. Veamos un ejemplo de una tabla de estados con un estado asignado. Quedaría de la siguiente manera. En este caso se utilizó la codificación de binario natural. Ejercicios. Reducir el número de estados de la siguiente tabla. Tabular la tabla de estados reducida. Dibujar el diagrama de estados en la tabla inicial y para la tabla de estados reducida. Asignar un estado por medio de la codificación Gray. Conclusiones. El proceso de reducción de números de flip-flops de un circuito secuencial se le conoce como reducción de estados. Un efecto imprescindible al reducir el número de flip-flops es que normalmente el circuito equivalente podría requerir más compuertas combinacionales.
La asignación de estados consiste en asignar un valor binario a cada uno de los estados que tenga nuestro circuito combinacional.